Hoy compartiremos una respuesta a una interrogante. ¿Qué significan las palabras de Jesús en Mateo 19:9 cuando dijo, salvo por causa de fornicación? Lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, de John Koblenz. Las personas justifican el divorcio hoy día por interpretar mal la excepción de Jesús. Mateo escribió las palabras de Jesús diciendo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:32. Más adelante Jesús vuelve a hablar acerca de lo mismo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19:9. Ambos versículos tienen una excepción similar, a no ser por causa de fornicación y salvo por causa de fornicación. Esta excepción ha sido el centro de mucha controversia, en particular por las personas que buscan justificar el divorcio y las segundas nupcias. En razón de las tantas batallas que se han librado en este pequeño campo de la Biblia, y por los matrimonios que pudieron haber sido preservados si las personas hubiesen seguido las palabras de Jesús, dedicaremos algún tiempo para aclarar esta excepción. Considere los puntos siguientes. A. La excepción se refiere al repudio. Observe su posición en ambos versículos. El orden de las frases es el mismo en el griego como en el español. Salvo por causa de fornicación es una frase adverbial que modifica al verbo anterior apoluo, repudia. ¿Quiere decir esto que una persona puede repudiar a su cónyuge infiel? Volveremos a esta pregunta luego de haber profundizado más en estos versículos. B. Mateo 5:32 y 19:9 varían en sus palabras después de la excepción. 5:32. Hace que ella adultere. Una mujer divorciada comete adulterio si comienza otra relación, pero su esposo es culpable por causar este pecado al repudiarla. 19:9. Y se casa con otra adultera. Cualquier nueva relación posterior al repudio es adulterio. C. Marcos y Lucas no incluyen ninguna excepción. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10:11 al 12. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lucas 16:18. Observe que en Marcos la prohibición en contra del divorcio y las segundas nupcias es tanto para la mujer como para el hombre. D. Pablo prohibió la separación del cónyuge, prohibió las segundas nupcias y animó a una reconciliación en caso de que se diese lugar a una separación. Es significativo que esta carta bien pudo haber sido la primera escrita sobre este tema en el Nuevo Testamento. La fecha en que fueron escritos los primeros evangelios, Mateo y Marcos, comúnmente se estima haber sido a mediados o a finales de los años 50 o a principios de los años 60 después de la muerte del Señor. Pablo escribió primero a los Corintios alrededor del año 55. Pero ya sea que Pablo fuese el primero que escribió estas enseñanzas de Jesús, o el segundo, o el tercero, él conocía bien a fondo lo que Jesús enseñó respecto a este tema. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 7, 10 al 11. En el versículo 11, el apóstol Pablo da a entender que la separación puede ocurrir a veces. Algunas personas sugieren que esto se refiere a la excepción que Jesús mencionó en cuanto al tema. De cualquier forma, Pablo deja bien claro que al haber una separación, no deberá existir un casamiento posterior mientras la otra pareja esté con vida. Mejor todavía sería reconciliarse si se es posible. E. Jesús enseña que el matrimonio es indisoluble. El vínculo matrimonial no se rompe por el repudio, como algunos creen.
Esto es irrefutable porque Jesús se refiere a cualquier relación sucesiva como adulterio, ya sea para el repudiado o para el que repudia. Esto era nuevo para los judíos. Según su entendimiento, el divorcio rompía por completo el vínculo matrimonial, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Deuteronomio 24:2. La carta de divorcio decía claramente que la esposa era libre a su disposición de casarse con quien quisiera sin el impedimento de nadie, a partir de ese momento y para siempre. Fue alarmante para los judíos cuando Jesús les dijo que casarse de nuevo era adulterio. Incluso, los discípulos le respondieron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. En otras palabras, si no se puede anular el vínculo matrimonial, quizá es preferible no casarse nunca. F. Pablo hace constar que la muerte y solo la muerte puede romper la unión matrimonial. Cualquier otra relación durante este matrimonio constituye adulterio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos 7:2-3. G. La enseñanza de Jesús nos demuestra que las leyes del hombre no siempre acatan las leyes de Dios. Lo que el hombre hace para dividir un matrimonio no rompe tal unión a la vista de Dios. Lo que el hombre llama segundas nupcias, a los ojos de Dios es adulterio si el cónyuge verdadero aún vive. H. Los líderes de la iglesia primitiva comprendieron que Jesús enseñó que las segundas nupcias eran adulterio. Por ejemplo, Jerónimo escribió: un marido puede ser un adúltero o un sodomita. Él puede haberse manchado por todo delito y puede haber sido abandonado por su mujer a causa de sus pecados. No obstante, él aún es su marido mientras viva, y ella no puede casarse con otro. La idea de que puede haber un cónyuge inocente que se pueda casar de nuevo vino de Erasmo, teólogo humanista de la época de la Reforma. Lutero y Calvino, así como otros líderes de la Reforma, aceptaron las ideas de Erasmo por completo. Ellos quizá fueron susceptibles a esta idea errónea debido a que sus oponentes católicos reclamaban una posición histórica, una fidelidad de por vida en el matrimonio, sin segundas nupcias. Pero el manejo de los asuntos matrimoniales por las autoridades católicas estaba plagado de abusos. Como hemos demostrado, la excepción modifica la enseñanza de Jesús acerca del repudio. No se entendió por parte de los apóstoles del Señor ni por los líderes de la iglesia primitiva como permiso de casarse nuevamente. Aunque la carta de divorcio en el Antiguo Testamento incluía la libertad para volver a casarse, Jesús dijo que al principio no fue así. Él restituyó el orden original de Dios al aclarar que las segundas nupcias eran adulterio mientras el otro compañero esté vivo. A pesar de todo, ¿permite el divorcio la cláusula de excepción si existe infidelidad matrimonial? ¿Qué significa la cláusula de excepción? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:32. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19:9. A decir que la excepción refiere al acto de repudio, no resuelve toda controversia, pero las diferencias a resolver son relativamente menores. Por lo general, las diferencias resultan de la definición de la palabra original de la cual se traduce fornicación. La palabra griega es porneia. Esta palabra puede tener un significado amplio al referirse a la inmoralidad y la mala conducta sexual en general, o puede tener un uso más específico en el sentido de fornicación o prostitución. La raíz de esta palabra es porn, lo cual significa vender. Algunos eruditos han entendido que la palabra griega porneia solo significa fornicación, es decir,
tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ellos entenderían que Jesús hacía un comentario sobre las costumbres de los desposorios de los judíos. Debido a que esta opinión ha tenido una amplia aceptación entre los grupos conservadores, la estudiaremos más a fondo. Para los judíos, el desposarse, el compromiso de los novios, incluía una propuesta y un compromiso hecho en la presencia de testigos. Era más serio y comprometedor que la promesa privada o la petición de mano que se practica en los compromisos de hoy día. Era un proceso con aspectos legales. Además, estas parejas comprometidas eran conocidas como marido y mujer. Véase Mateo 1, 19 y 20. José es su marido y María tu mujer. Por tanto, romper un compromiso en la sociedad judía requería una separación legal, una carta de divorcio equivalente a la que se exigía de los casados. Conforme a este análisis, la excepción de Jesús apuntaba hacia esta situación de la costumbre judía. En otras palabras, Jesús aclaró que el divorcio es incorrecto, excepto la práctica judía del repudio de la pareja durante el compromiso si se descubría que uno de los dos había sido infiel. José se vio en un aprieto semejante cuando supo que María, que era su esposa prometida, iba a tener un hijo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. Aquellos que creen que la excepción se refiere al tiempo del compromiso observan la acción pensada por José como un ejemplo de lo que Jesús tenía en mente, cuando dijo, salvo por causa de fornicación. Ellos insisten en que mientras el término porneia puede tener a veces un significado más amplio, estrictamente significa fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando se usa junto con la palabra moichao, adulterio, así como en estos pasajes, en realidad, la única vez que una esposa podría cometer fornicación sería durante su compromiso antes de ser casada. Otro argumento para esta posición es que Mateo es el único que incluye esta excepción. Mateo escribió su evangelio teniendo en mente en particular al pueblo judío. La audiencia judía comprendería con facilidad esta excepción por causa de fornicación. Las premisas fundamentales para este punto de vista serían las siguientes. A. Jesús deshizo la provisión mosaica para el divorcio. B. Por lo tanto, el matrimonio es de por vida. C. Casarse con otra persona mientras el primer cónyuge todavía vive constituye adulterio. D. Para los judíos, Jesús modificó los requisitos para su posición sobre el divorcio. Repudiar a una novia comprometida a causa de fornicación durante el compromiso es una excepción a su declaración en contra del repudio. Mientras esta interpretación coincide con la posición de Jesús, ni divorcio ni segundas nupcias, queremos aclarar que ningún escritor conocido de la iglesia primitiva interpretó esto como refiriéndose al periodo del compromiso judío. Esto no niega la validez de esta interpretación, ya que los primeros escritores no entendieron bien a Jesús en otras partes tampoco. Sin embargo, ellos sí conocían el griego antiguo con una fluidez que ningún teólogo moderno puede igualar. ¿Cómo entendían estos primeros escritores cristianos la frase de la excepción? Ellos entendieron la palabra porneia como prostitución o una infidelidad persistente y no como fornicación exactamente. Jesús no se refería al adulterio, de lo contrario, él hubiera usado la palabra griega para adulterio, moichao. En vez de esto, él usó porneia, que indica una compañera promiscua. En resumen, Jesús dijo, no se permite el divorcio, ni tampoco las segundas nupcias, excepto que el hombre pueda repudiar a su esposa si ésta persiste en la infidelidad sexual. En otras palabras, él no está obligado a vivir en una relación continua de 3 personas o más. Los escritores de la iglesia primitiva en su gran mayoría enseñaron de esta forma en el segundo y tercer siglo. Para comprender la posición de la iglesia primitiva, necesitamos comprender que el repudio, para ellos, no era necesariamente sinónimo con el divorcio moderno. El divorcio moderno, como la carta de divorcio de Moisés, es un proceso legal que incluye el derecho legal a volverse a casar. La iglesia primitiva comprendió claramente que tal clase de divorcio, aunque permitido por Moisés, fue anulado por Cristo.
Divorciarse en el sentido de romper una unión y practicar las segundas nupcias no fue permitido por la iglesia primitiva. Para ellos, repudiar consistía en despedir a la persona infiel o salir uno mismo. Esto era más un proceso físico que legal, y así sería más equivalente a una separación que al divorcio moderno. En la sociedad romana, el repudiar no requería un proceso legal. La iglesia primitiva entendió que la excepción de Jesús le daba al cristiano casado la opción de repudiar a su compañera si ésta era promiscua. En otras palabras, si un hombre tenía una esposa que convivía con otros hombres, que practicaba la prostitución en vez del amor fiel, él podía repudiar a tal mujer. Esto es, él podía o bien despedirla o salir él mismo. Debido a que Jesús anuló el divorcio mosaico, la iglesia primitiva comprendió que repudiar a una compañera a causa de la prostitución significaba una de dos cosas: la soltería o la reconciliación. Las segundas nupcias no fueron una opción. Esta posición concuerda con la manera en que Dios se relacionó con Israel. Él les pidió su devoción fiel, pero cuando ellos se volvían hacia los ídolos, Dios retiraba su presencia de ellos, no por buscar a otra nación, sino en espera de su arrepentimiento que los traería de nuevo a su amor. Resumamos, pues, las premisas básicas de la posición que adoptó la iglesia primitiva. A. Jesús rechazó la disposición mosaica del divorcio, lo cual igualmente prohíbe el divorcio moderno. B. Por lo tanto, el matrimonio es de por vida. C. Casarse con otra persona mientras el primer cónyuge todavía vive constituye adulterio. D. Repudiar al cónyuge es incorrecto, excepto el repudiar a un cónyuge promiscuo. El equivalente hoy día a repudiar a un cónyuge promiscuo, como se enseñó por la iglesia primitiva, sería separarse y quedarse solo. Los escritores de la iglesia primitiva en el segundo, tercer y cuarto siglo pudieron haberse equivocado en su entendimiento de la frase de la excepción. Quizá, como sostienen los que creen que se refiere a los desposorios, Jesús hizo la excepción para una audiencia específicamente judía, y por lo tanto solo Mateo la registró en su evangelio. Como observamos anteriormente, la opinión de excepción de ruptura de compromiso concuerda con la posición básica de Jesús, que elimina el divorcio y las segundas nupcias. La opinión de la iglesia primitiva concuerda con esta posición básica. Aunque ellos permitieron el repudio a causa de la prostitución, también comprendieron que la enseñanza de Jesús rechazaba el divorcio permitido por Moisés, y así, en el sentido moderno también. El matrimonio es de por vida, sin excepción. Otra interpretación de porneia que ha ganado recientemente cierta aceptación es que porneia, aquí, es un término legal. En Levítico 18 se prohíben por la ley diversos matrimonios de parentescos. Por ejemplo, a un hombre no se le permitía casarse con su tía o con su hermana. Según esta interpretación, los fariseos formularon una pregunta legal: ¿le sería legal a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús entonces dio una respuesta con una excepción legal. En esencia, él dijo: cualquiera que repudie a su mujer, excepto el repudio de una esposa que no es legal, porneia, y se casa con otra, comete adulterio. El apoyo para este análisis descansa en que el término porneia se usa en la versión Septuaginta de la Biblia para referirse a estas relaciones ilegales de que habla Levítico 18. Dos ejemplos de este tipo de relaciones ilegales en el Nuevo Testamento incluyen el de Herodes y el del hombre de Corinto. A Herodes, que se casó con la esposa de su hermano, le fue dicho: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Marcos 6:18. En el caso del hombre de Corinto, cuyo pecado era poseer a la esposa de su padre, el pecado también fue escrito como porneia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. 1 Corintios 5:1. Este análisis, como el de que se refiere a los desposorios, es consecuente con la posición básica de Jesús. El divorcio es incorrecto y también las segundas nupcias. Sin embargo, esta interpretación parece ser una excepción obvia, que no necesita aclaración ni para los judíos ni para los lectores modernos. Además, ningún escritor primitivo comprendió la cláusula de excepción de Jesús de esta manera.
¿Por qué interpretan algunas traducciones modernas porneia como infidelidad? Algunos traductores contemporáneos de la Biblia tienden a traducir la palabra porneia en la frase de la excepción de acuerdo a la opinión de Erasmo. Buscando en 3 versiones modernas encontramos que una traduce porneia como infidelidad y las otras 2 como infidelidad conyugal. Estos traductores modernos traducen esta palabra así a pesar de que los léxicos, diccionarios, comúnmente interpretan la palabra porneia como fornicación o prostitución. El error de traducir porneia como infidelidad en estos versículos se hace más evidente cuando examinamos el contexto. Considere los puntos a seguir. 1. Si Jesús se refería al adulterio, como lo implican las frases de las traducciones infidelidad o infidelidad conyugal, él seguramente hubiera usado el término moichao, que significa adulterio. Él no usaba palabras de manera arbitraria, especialmente al discutir con los fariseos expertos en la ley. 2. Las traducciones que usan infidelidad darían a entender que Jesús estaba de acuerdo con una de las facciones de los fariseos. En Mateo 19, los fariseos intentaban involucrar a Jesús en una polémica dentro de la cual ellos mismos se encontraban. Ellos le hicieron aquella pregunta para tentarlo. Por un lado estaban los seguidores de un maestro liberal llamado Hillel, que permitía el divorcio por casi cualquier motivo. Y por otro lado se hallaban los seguidores de Shammai, un maestro estricto que permitía el divorcio solo cuando había infidelidad conyugal. Jesús no se unió a ninguno de estos 2 grupos. Él dijo, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Él eliminó la opción del divorcio, lo mismo que decir, yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas de ninguno de los 2. Por lo tanto, los fariseos hicieron objeciones. Si Jesús entonces hubiera cambiado sus palabras para decir, el divorcio está prohibido excepto a causa de la infidelidad conyugal, él habría desmentido su declaración original. De este modo hubiera demostrado que estaba de acuerdo con la enseñanza de Shammai. 3. Tal aclaración no hubiera ocasionado ninguna sorpresa de parte de los discípulos de Jesús. No obstante, al oír la respuesta de Jesús, ellos exclamaron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. Si Jesús simplemente hubiese confirmado la posición de Shammai, que el divorcio está prohibido excepto cuando hay infidelidad conyugal, ¿por qué habrían pensado que su enseñanza era tan radical? Obviamente, Jesús trajo a luz una enseñanza desconocida, incluso por los discípulos. 4. Las traducciones que usan infidelidad como razón para un divorcio no concuerdan con Lucas y Marcos. Lucas y Marcos comprendieron con claridad que Jesús enseñó que el matrimonio es de por vida, que no hay lugar para el divorcio y que las segundas nupcias son aceptables solo cuando haya fallecido el primer cónyuge. Por lo tanto, concluimos que algunas traducciones contemporáneas presentan una traducción errada de la palabra porneia en Mateo 5:32 y 19:9. El contexto requiere que el significado de porneia excluya adulterio y exprese algo más específico que infidelidad. Tomando en cuenta que la enseñanza de Jesús, que el matrimonio es de por vida, causó sorpresa a sus discípulos. Entendemos que los traductores de la Biblia no deben ser expositores, no deben insertar sus aclaraciones en el texto. Sin embargo, el significado restrictivo de fornicación, como lo traducen algunas Biblias, está más de acuerdo con el contexto de los versículos que las palabras usadas en algunas traducciones contemporáneas. La palabra prostitución sería una traducción de acuerdo con el entendimiento de la iglesia primitiva. Aquí concluye la respuesta a esta importante interrogante basada en el libro Lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias de John Koblenz.